¿Estamos? Vamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Ivy. En este caso vamos a hablar de un tema muy particular que es un video que hace rato que lo quiero hacer. La primera persona valiente acá presente, Pablo Honecker. Contanos qué es de tu vida. Soy docente, educador, profe de geografía y de historia del nivel secundario. Trabajo también en un instituto de formación docente que está acá cerquita, es el Vera Peñalosa de Ballester. Como CIPE, trabajo en una escuela de adultos, en el Hospital Eva Perón. Eso es lo que creo que es mi vocación, mi laburo. Después soy militante político ¿Militante de qué partido? del Partido Peronista, dentro de lo que es una organización nacional que se llama Peronismo Militante. Es nuestro espacio dentro de este gran movimiento que es el peronismo, ¿no? Y que hoy estamos dentro de lo que es el Frente de Todos. Cuando hablamos del peronismo, ¿incluimos al menemismo? Uf, qué discusión. En parte creo que sí, por una cuestión que tenemos que asumir que llegó a donde llegó por nuestro espacio, le ganó una interna muy recordada por muchos compañeros, 87 contra Antonio Cafiero. Le ganó esa interna y bueno, fue nuestro candidato por el Partido Justicialista, con unas promesas que después traicionó y que después incluyó a un partido como es la UCD, al que le dio espacios de gobierno muy importantes, que llevó adelante políticas económicas que van, sí creo, contraria absolutamente a nuestra doctrina y a nuestro movimiento político. Tienen como una conexión con el libertario, la simpatía por el menemismo. Sí, exacto, hay una coherencia en eso, ¿no? Es que en otras incoherencias que uno puede encontrar en los libertarios, que no son libertarios, son liberales, ¿no? Ellos están robando un concepto del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, de los anarquistas, a los cuales sí considero que eran libertarios por sus acciones, por sus maneras de militar y después uno puede estar a favor o en contra, abocados a la lucha en contra del Estado, pero de un Estado que claramente estaba conducido por las burguesías y a favor de las minorías también. Entonces tenía una digamos, coherencia del anarquismo y esos libertarios del principio del siglo XX que en nuestro país fueron muy importantes. Estos muchachos son lo mismo de hace muchos años, son los liberales que en nuestro país vienen teniendo presencia también durante toda nuestra historia, que vienen a proponer, ellos hablan de libertad, 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 en realidad es libertad de mercado y es para poder permitir que una minoría se enriquezca cada vez más o intereses extranjeros puedan en nuestro país, sin un Estado fuerte y consolidado y soberano, regular la economía, regular las importaciones sobre todo y el desarrollo soberano de nuestra ciencia, nuestra educación, sobre todo nuestro aparato productivo. Entonces no son nada nuevo, por más que se presenten como algo nuevo. No los podemos subestimar porque aunque sean un núcleo pequeño, como lo fue Alzogaray en su momento, que tal vez sacaba el 8 o el 10% de los votos, anexándose a un traidor como fue Menem o a otro armado como puede ser el de Macri que lo empuja hacia la derecha, ¿no? Lo están tironeando para ese lado. Es considerado, puede o sea, ser peligroso. Menem es traidor. Para mí es un traidor, insisto, por sus medidas de gobierno. Digo, me parece que un político que llega a nivel de presidente, en su gestión y en sus decisiones, va a plasmar su coherencia y su lealtad también con las ideas que lo llevaron a ese lugar, que son la del peronismo. Y si va en contra de lo básico, que el peronismo a veces es complejo comprenderlo en un montón de aspectos, pero en algunas cuestiones somos muy concretos. Perón, digamos, el primer gobierno plantea un proyecto político para nuestro país, un modelo económico, nacionalización de empresas estratégicas, afianzar el modelo productivo de nuestra industria, sobre todo a través de nuestra industria. En el menemismo eso fue totalmente vapuleado. El Estado se achicó, se privatizó y el aparato productivo se destruyó. Y bueno, después vivimos las consecuencias que vivimos, que creo que todavía nos cuesta recuperarnos, ¿no? Del fin del 2001 y toda esa crisis que a veces uno la ve en números, pero que es destrucción de familias, es gente que no pudo seguir sus estudios, es gente que perdió sus fábricas, que fue toda una vida de trabajo, es la imposibilidad, gente que se fue también del país en ese tiempo, cosa que ahora escuchamos también y a mí me sorprende. Yo recién hablábamos un poco, tenemos más o menos la misma edad y me acuerdo patentemente, en 2001 realmente había gente que con títulos trabajaba en un remis o en un taxi y veíamos como miles de argentinos iban a buscar un futuro mejor en otro país porque acá no veían la posibilidad de digamos, levantar cabeza o desarrollarse. Yo creo que no paró nunca el tema del éxodo, siempre como que estuvo.
Lo que pasa es que hay veces que se comunica más y hay veces que no tanto. Porque también con el macrismo hubo. Sí. Conocí gente que se fue. No sé si se fue por el gobierno, no sé si fue por una necesidad, por una oportunidad de trabajo, pero como que de alguna manera está. Sí, nuestro país es un país constituido en gran parte por migrantes. No me digas lo de los claramente barcos. no, al contrario. Iba a decir que todos tenemos un conocido que tiene un abuelo. No, pero en general, digo, la gran mayoría sí de nuestra población hoy a este tiempo ya de mestizaje y de varias generaciones transcurridas, ya podemos hablar de cuarta o quinta generación después de la llegada masiva de migrantes, que fue planificada, no fue algo azaroso. Hay un plan también liberal desde esta parte no, de Europa. del discurso de ambos, pero principalmente de los líderes que en ese tiempo habían consolidado el proyecto liberal para nuestro país, que es Mitre, Sarmiento, principalmente Sarmiento, Alberdi. Digo, la discusión era cómo sacar el país, digamos, cómo el país iba a lograr el desarrollo y hay un concepto más, el orden y el progreso. El progreso, sí, el progreso basado en la idea de que nuestro país tiene un atraso en cuestiones, digamos, como espirituales de nuestro pueblo, en donde se criticaba al gaucho y al indio. Ya el Facundo, ¿no? La obra prima principal de Sarmiento lo plantea en Civilización y Barbarie, donde plantea esto: la ciudad es la civilización, lo más cercano a Europa, y esas ideas, y bueno, el campo, lo rural, el indio, el gaucho es el atraso, es lo que hay que combatir incluso. Un paradigma además que después se ve también en lo económico, porque detrás de ese discurso hubo dos movimientos migratorios: el del interior del país hacia el Gran Buenos Aires, al AMBA, y de los migrantes que como decía, se planificó que llegaran a nuestro país. Ellos esperaban que llegaran europeos un poco más rubios, del norte, que bueno, uno puede interpretar que es cierto, ahí es donde se daba más el desarrollo industrial, pero bueno, terminaron llegando los desplazados de Europa, que eran los españoles o los italianos o los de Europa del Este, algunos franceses también y alemanes, que en su país ya no había lugar para ellos, pues los modelos productivos también habían sido, desde la segunda más o menos revolución industrial, habían sucedido cambios tecnológicos que ameritaban menos trabajadores en el campo sobre todo, y en la ciudad ya no había lugar para ellos. Bueno, vinieron a hacer la América. Hubo ahí una campaña también mediática, comercial, empresas de transporte y otras que se encargaron de hacer ese negocio, de traer gente para acá. Y acá, como decía, estos líderes que promovieron eso. Con respecto a la intervención del Estado en la parte económica, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Considerás que está bien? ¿Considerás que hay mucho gasto público? ¿Qué haría Pablo con respecto a la situación económica actual? Soy un convencido de que cada país tiene que encontrar su proyecto y su modelo económico propio en base a sus características, tanto naturales y sus recursos, como también de su población y su potencial. Sabemos que nosotros tenemos un potencial en cuanto a nuestro pueblo enorme. A mí me parece que hay un objetivo de subestimarlo y de atacar la autoestima de nuestra población, en esto que decía antes de las campañas de que no hay futuro acá. La verdad es que a nuestros jóvenes, si bien en cuestión laboral está difícil, no sé si hay otro país en el mundo me atrevo a decir, muy poco seguramente, que le den la oportunidad a nuestros jóvenes como acá de estudiar lo que quieran a través de todo nuestro sistema terciario y universitario. Eso me parece que hay que valorarlo, hay que cuidarlo, hay que potenciarlo, y ahí hay y que encima, por ejemplo, la UBA, que está vista como de las universidades sí, power, así en ranking. Sí, a mí me gustan más otras universidades, por más que entiendo que la UBA está ahí arriba, pero para no irme del eje de la primera pregunta que me decías, digo, está ese potencial en el que creo que tenemos que lograr encontrarle nuestra vuelta, pero si tendría que ser más pragmático en la respuesta, también me atrevo a decir que tenemos que hacer lo que hacen las potencias y los países centrales, que a su vez ellos lo que intentan generar en el mundo, en esta economía globalizada, es promover en otros lugares, en los países periféricos, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Qué quiere decir eso? Ellos
El Estado no. ¿Vos te referís, por ejemplo, a Estados Unidos que nos obliga a Latinoamérica a hacer ciertas condiciones para en realidad Hay mecanismos. chupar los recursos, por ejemplo? Hay mecanismos muy sutiles. Hoy, ya en el pasado, el imperialismo tenía otros métodos más directos de armamentos o de la iglesia. Digo, siempre fue cultural el imperialismo igual, pero hoy el imperialismo nos socava también nuestra identidad, en lo académico, está presente en los medios de comunicación, en las redes sociales, en Netflix, en el cine, en la industria cinematográfica. Digo, hay todo un aparato enorme de bajar línea en función de ciertos parámetros de la vida y en función de eso también en cuestiones más puntuales de los gobiernos y el desarrollo y la idea, por ejemplo, de que tienen que llegar inversiones extranjeras para que nuestra economía sea, no sé, para que haya desarrollo o levante cabeza. A lo que voy es que los estados que han logrado tener una economía grande, fuerte y desarrollada y estable, han consolidado una intervención muy grande del Estado en sus economías. Cuando uno estudia con detalle, el dumping, por ejemplo, que lleva adelante Estados Unidos con los productos agropecuarios, es enorme. Entonces, ellos subvencionan permanentemente a sus productores. ¿Para qué? Para no tener que comprarle alimentos al exterior o incluso para lograr condicionar a otros productores a traer un precio más bajo del mercado, y una vez que logran consolidarse como proveedores de estos alimentos clave, ¿no? Como puede ser el maíz, la soja, el algodón incluso, bueno. ¿Qué hacen? Destruyen o matan la competencia en países del tercer mundo y imponen el precio a nivel internacional. Entonces, pero lo hacen en base a la subvención del Estado. Esos productores norteamericanos o aunque estén en otros países financiados por grandes capitales de los países centrales y empresas monopólicas como puede ser Monsanto u otras, lo hacen subvencionando. No hay manera. A ver, la corona británica, a través de los piratas, hundiendo barcos o robando en el mar abierto, o mismo en políticas públicas en Inglaterra, desarrollaron a la industria británica desde el Estado. Siempre el Estado acompañó, y en donde tuvo problemas para por ejemplo, una crisis de sobreproducción, que es la más común que se da en el capitalismo, lograron encontrar bocas de expendio y generar comercio internacional y saltar esa problemática y seguir creciendo. Y seguir teniendo industrias donde le daban trabajo a su población y construyendo riqueza. Pero digo, ese proyecto económico no hubiera sido posible sin el Estado detrás. Entonces, por más que a veces nos quieran hacer creer que el liberalismo, ¿no? Como hablábamos antes, que es la libertad y la no intervención del Estado para que la economía levante cabeza, es una falacia, una mentira enorme. Digo, siempre los estados, y sobre todo en los países centrales, son los que están detrás de un proyecto económico que logra ese desarrollo. Yo tengo un par de suscriptores que son liberales. ¿Sabes cómo me van a quemar la cabeza? Que lo discutan y que lo argumenten. Y eso los países del tercer mundo lo sufren muchísimo, porque lo que termina sucediendo es que en ese liberalismo que nos proponen, nos venden como la panacea, en realidad es un beneficio directo para los que ya están mejor instalados o con un estado protector detrás de toda índole y formas. Pues el endeudamiento, lo que significa el FMI es eso. O sea, el FMI es un organismo al servicio de este esquema liberal de poder centralizado e imperialista, podríamos decir, que al endeudar a los estados periféricos les quita capacidad de acción en sus propias economías. Si el Estado se tiene que estar preocupando en ver dónde va a sacar los dólares para pagar la deuda, descuida un montón de energía y fuerza para ver cómo mejor acompaña al desarrollo propio. O sea, para vos el Banco Central no es un problema. No es un problema, sino que es necesario porque le da la soberanía monetaria a nuestra nación. Imaginémonos si además de no tener la soberanía como no la tenemos en un montón de aspectos, no la tuviéramos en la posibilidad de manejar nuestra moneda. Y en el mundo de lo financiero, que tiene otras lógicas, a veces pareciera muy complejo entenderlo, como decía Jauretche, cuando te están hablando difíciles porque te están engañando. Hay complejidades obviamente, pero uno no es un experto absoluto en las cosas,
Pero el mundo financiero tiene, digamos, una lógica que está funcionando, lo denuncia el Papa hoy, nuestro Papa Francisco. Hay un anarquismo ahí en el sentido de que los estados no pueden controlar y regular a ese poder financiero tan grande. Ya que mencionaste al Papa Francisco, viste que todavía los putos están mal vistos, no me dicen el reino de los cielos, que cosa que decía, bueno, cuando recién había subido Francisco, dije, bueno, joya, un papa joven, con la cabeza más abierta, peronista, porque él lo declara. De repente me encontré que no fue tan así, pero... Nuestro americano, argentino y jesuita. Claro, y jesuita. Entonces decís, cuando leí el libro, sinceramente, Sí. el capítulo 5 se lo dedica a Cristina completamente al Papa. Y este vínculo que está no solamente el peronismo con el Papa, sino el peronismo con la Iglesia en general. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la visión del peronismo? ¿Cuál es tu visión? Y si considerás que tiene que haber separación de Iglesia y de Estado. Buena pregunta. Es parte de nuestra historia. La iglesia en nuestra identidad no es tan simple como decir, bueno, el Estado deje de financiar la iglesia, porque simplificarlo ya en parte sería un error, como un eslogan podría ser, ¿no? A veces nos quedamos con eslogan que tienen una fuerza enorme. Me parece que la ley 1420, que nuestra educación sea laica, gratuita y obligatoria, Eso te iba a decir, definió esto, la no intervención ya de la iglesia en nuestra formación. Sí, pero más que nada Después, con el tema de los derechos, porque viste que muchas veces la intervención... Ahora, detrás de eso también hubo un proyecto liberal, despojar ciertas identidades. Convengamos que el modelo liberal, el original, bogaba por la separación de la iglesia del Estado, sí, y claro. hoy por hoy están callados la boca con ese sentido, como que se la agarran con los 4 gatos locos que hay, o con los zurdos o con los pobres, pero no se la agarran. Con eso es cierto, no lo había notado. No lo dicen en ningún momento y en los libros de historia está todo el tiempo diciendo. Es que el la corriente del liberalismo clásica, podríamos decir, han bregado por derechos individuales sobre todo, no tanto sobre derechos colectivos. Esos derechos individuales implicaban la libertad de hacer cosas determinadas en términos individuales. Como decir, bueno, yo soy dueño de mi cuerpo y si quiero drogarme me puedo drogar y el Estado no me puede prohibir drogarme, por ejemplo, o no me puede obligar a usar el cinturón. Discusiones que se han dado dentro de ese liberalismo clásico. Y así con respecto a la iglesia también, donde, bueno, obviamente la intención era de que no haya de parte del Estado una formación religiosa y que haya libertad de culto. Digo, esa es parte de una lucha de los liberales, de otros tiempos, de otros liberales, ¿no? Yo obviamente defiendo la libertad de culto. Puedo pensar a grandes rasgos, decir, sí, estaría bueno que el Estado deje de financiar a la iglesia como lo hace, que no es solo la iglesia católica, en eso hay que aclararlo también. El Estado financia también otras religiones. El loco Dorrego creo que es cuando empezó a ver la intromisión de Inglaterra sutilmente en nuestro país, después de que lo habíamos podido echar varias veces y empezaba a ver la llegada del protestantismo a nuestras tierras, puso una bandera que decía religión o muerte. Pero por esta cuestión de poder sintetizar también en un eslogan, entendiendo la identidad de nuestro pueblo, ponerlo a confrontación del interés del extranjero, el inglés puntualmente, que sutilmente estaba viniendo a introducir e influir nuestras creencias, nuestras formas de vivir y nuestra cultura. Contradicciones de nuestro propio pueblo y que en el peronismo, como un montón de otras contradicciones, sí nos hacemos cargo, digamos, de que existen e intentamos resolverlas hacia el lado de los más humildes y hacia los más... Sí, pero no creo que sea una contradicción. Quedó plasmado el hecho del vínculo. Ahí sí una contradicción desde el lado derechos o influencia sobre derechos. Es más, lo veo consecuente. Por ahí veo contradicciones de otro lado, ¿no? Sí, a mí me pasó cuando se anunció que iba a ser el habemos Papa y llegó Francisco, me asusté. La verdad es que me asusté cuando... Sí, porque a Bergoglio también tenía como ciertos prejuicios con él, por un lado. Por otro lado, obviamente, que con respecto a la iglesia como institución, podríamos decir en general, uno puede tener un montón de cosas. Y yo soy cristiano y fui a una iglesia católica, trabajo en una iglesia... ¿Sos practicante? No sé si practicante porque no voy mucho a misa, voy pocas veces, me gusta mucho la misa de Ramos, pero no más que eso. Sí, también participo en una capilla que se llama Guadalupe, que está acá el 9 de julio, y colaboro, en un espacio de formación popular
Pero son otras cosas las que me movilizan. Cuando empecé a militar, no militaba todavía y tenía necesidad, tenía 19 años de ir a un barrio porque no conocía. Lo hice a través de una iglesia evangélica, porque era el único espacio donde encontré, te hablo 2004, 2005, Sí. como para entrar puntualmente era Carcova, bueno. Y estuve 1 año y medio participando. Esto era una cosa re piola que un muchacho, se llama Andrés, se propuso de armar un proyecto interiglesias, donde juntó a 4 o 5 pastores de Carcova y les propuso que entre todos se lleve adelante un proyecto para chicos que tenía que ver con un campeonato de fútbol y de vóley, fútbol para los chicos y fútbol para las chicas o las nenas. Y bueno, y lo interesante, sí, estoy hablando hace 15 años atrás. Me baja la presión. Lo digo porque sé que tenía el sueño de poder nuclear a las iglesias del barrio y se pudo llevar adelante el proyecto con los niños, digamos. Siempre fui sincero con las personas que a mí lo que me movilizaba era una cuestión ideológica y política y que me encantaba lo que estábamos haciendo pero no era lo religioso, lo espiritual que me movilizaba. ¿Tu familia es peronista? Mi abuelo era peronista nada más. O sea, que las navidades, ¿no? Creo que rompí el hielo en la política en mi familia. Sacando a mi abuelo, que sí, trabajador de 33 años en la Blindex, fue delegado de base. Peronista. Peronismo. Sí, mi abuelo nació en el 30 Claro. y en el 45, ahora bueno, vamos a festejar el 17 de octubre, lo agarra trabajando en un diario en la provincia de Santa Fe. Y mi abuelo siempre me dijo, dice, si el dueño de la radio, del diario estaba enojado por el surgimiento de Perón, dice, si yo era el empleado tenía que estar al lado de Perón. Y eso es lo que él con sus 15, 16 años logró interpretar y fue peronista literal de la primera hora y bueno, vivió todo lo que después fue la historia del peronismo, Claro, ¿no? sí. Como decía, en los 60, 70 delegado de base, apretado por la burocracia sindical en ese momento y tuve la suerte porque en los 90 discutía mucho con mi abuelo, yo más guevarista, más de izquierda en algún punto y él me decía que, bueno, yo enojado con el menemismo, obviamente el peronismo, pero bueno, con Néstor y Cristina, mi abuelo falleció en el 2014, pude decirle un día, che abuelo, ¿sabes que soy peronista? Que fue en el 2008 cuando fue el conflicto con los dueños del campo. Sí, Ahí fue cuando yo me di, digamos, fue como, para mí fue, Gabriela, sí, viste como ustedes cuando dicen que salen del closet o está ese tema, Sí. Bueno, para mí fue, con respecto al peronismo, eso, sentí una liberación enorme porque lo sentí en el cuerpo, lo viví, como dicen, el peronismo es algo que se siente y realmente fue eso. Digamos, y fue haber estado en una plaza, que fue la plaza en defensa de Cristina contra los dueños del campo, y de una búsqueda, porque la verdad es que me gusta la política de los 14 años, y fue un proceso. Empecé estudiando ciencia política en la UBA en el 2002, o sea, siempre me gustó, pero tardé mucho tiempo en encontrar un lugar. Sí, comentamos que está difícil, por ejemplo, lo que yo siempre digo, que hablaba con Gabio, es el tema de, por ejemplo, yo cuando estaba en el secundario, por ejemplo, educación cívica me parecía una garcha. Y de repente te das cuenta que en realidad es cómo te transmiten la política. Porque encima venimos también de generaciones donde nuestros viejos te decían, no, con los milicos esto no pasaba y todo. Toda esa cosa, meterse en la política, te secuestran. Entonces como que Sí. no te da. Ahora nuestras generaciones ya... Sí, eso se ha modificado y ahora creo que hay como una estrategia de saturar a la gente de política, a los jóvenes Sí, también, sí, de ahora bombardearlo, todo como es- que la estrategia, me parece, del poder real ha sido esa. Pero es cierto, yo me acuerdo en el 2001, fin del 2001, cuando estaba decidiendo qué estudiar y se dio todo ese momento tan especial en nuestro país, y le dije a mi vieja que iba a estudiar ciencia política y no lo podía creer. Sí. Como decíamos, había jóvenes que se iban del país y yo quería estudiar ciencia política y mi mamá no entendía nada. Mi vieja es una genia que siempre me bancó, aunque no me entendía. Y después muchas veces también obviamente no le gustaba que yo gastara mi tiempo en militar, que viste que parece que los militantes somos personas a las que le han lavado el cerebro, Ah, o sí. que los usan.
sí. Hay como yo siempre digo, o sos un boludo al que le han lavado la cabeza, o sos un garca en potencia. En el medio no hay nada, ¿viste? Es como que una cosa o la otra para la gente. ¿Tuviste crisis Pero con tu militancia? hay un concepto teorizado, me parece ya, que es cuando la militancia se quiebra, ¿no? Sí. Aprovecho para decir algo que me parece interesante. Creo que el kirchnerismo logró no recuperar la juventud para la política, eso no es novedad en la historia. Ya ha habido muchos momentos, ya desde nuestra independencia, los jóvenes que nos liberaron. Ni hablar en los 70, incluso del primer peronismo, jóvenes que se sumaron a la política. Acá el kirchnerismo lo que logró como novedad es recuperar a un montón de gente que había descreído en la política y que estaban quebrados, con los cuales yo me he empatizado mucho y gente. Yo siempre me siento como en un puente entre gente de más de 60. Digo más de 60 porque hay un bache ahí entre 40 y pico y 60, Sí. que tal vez no son tan participativos, pero sí más de 60, que son los que vivieron los 60 y 70 o 70, ¿no? ¿Tu abuelo tuvo problemas con los chicos? Sí, el hermano de él fue chupado 3 días, trabajaba en la Matarazo y bueno, después lo soltaron. Y a mi abuelo, más que con los milicos, con lo que fuera en ese momento la burocracia sindical, que luchándose un día en la fábrica le dijeron, che, vos tenés una piba, ¿no? Una piba que va a la escuela a tal horario, ¿no? Como que le hicieron a entender, bueno, dejate de romper las pelotas con, no sé, qué era, que estaba, él era militante de base. En esto, la del 2008, el conflicto con el campo, sumó un montón de jóvenes. En el 2010, la muerte de Néstor, con la elección para el 2011 de bancar a Cristina, es tal vez la más grande. Y después, bueno, los distintos momentos hasta ahora, que también el macrismo sumó un montón de jóvenes a la política. ¿Sumó jóvenes el macrismo? Yo no vi tanto, yo siempre veo los No tanto mismos como- viejos que se sí. quejan los libertarios sí, de hecho fagocitan. Hablo de nuestro espacio, ¿no? De Sí. lo- Sí. El macrismo tal vez desparramó eso. Los jóvenes hoy sí es cierto que se han empezado a participar en distintos espacios. Me quedó una cosa pendiente, importante, que no quiero dejar de decirla. El peronismo y de la iglesia, ¿no? El peronismo, la doctrina peronista tiene bastantes similitudes con la de la iglesia católica. Y voy a dar un ejemplo para que se entienda claro. La iglesia católica está organizada estructuralmente a través de congregaciones. Nosotros podemos usar a los mercedarios, los franciscanos, las claretianas, sí. Exacto. El peronismo también es un gran movimiento que tiene muchas organizaciones que lo componen. En este caso, nosotros somos el peronismo militante, está la Cámpora, no sé, están las que están más en el PJ, participando en un PJ más tradicional, a veces cercano a algún intendente, y así distintas corrientes dentro de un gran movimiento. El tema es siempre quién lo conduce a ese gran movimiento. Pasa con la iglesia y pasa con el peronismo. ¿Por qué yo no siento que hay que abandonar la iglesia? Porque para mí la iglesia tiene un poder enorme de llegada a nuestra población. También lo siento en cuanto a los mensajes o valores que transmite. Sí, pero lo que pasa es que no creo que se proponga que se anule la religión, sino como una cuestión de que no, por ahí, de que no se metan cuestiones de decir, por ejemplo, una nueva ley, que no se meta a decir sé culto, sé la fe encima de muchas clases bajas que dependen del Gauchito Gil, de la Virgencita y todo eso para lo poco que tienen, o sea, pero sí como decir, no metas tanto el dedo porque... Sí, en el concreto en realidad tendríamos que pensar en algún partido, sería como el blanqueamiento de la politización de la iglesia. Formas de los cultos ya es política, o sea, una persona hablando al público con el micrófono, instaurando, por ejemplo, el tema de la palabra, no hay manera, por eso lo pienso en términos, digamos, como estratégicos. Digo, yo siento eso, ¿no? Digo, y como haber sido también parte o sintiéndome parte de esa iglesia, no le quiero regalar la iglesia a la derecha, no le quiero regalar la iglesia al Opus Dei, no le quiero regalar la iglesia a alguna conducción que la lleve y que baje, y a curas que sean una mierda, no solamente porque abusen de un chico, sino porque hablen pestes de lo que sea que uno no pueda estar de acuerdo, ¿no? Ya sea por ser homofóbicos. Hasta los 23 años estuve en Acción Católica y eso, así que conocés también, sí. Conozco toda la movida, pero por ejemplo antes veías una camada de curas que sabías que eran gays o bi,
y que no lo decían y hoy por hoy ya te lo dicen, ¿viste? O por ejemplo la otra vez vi un cura que es un pibe trans, ¿viste? Y que me decían cómo te dejaron entrar en la iglesia y resulta que la que lo ordenó era una mina, torta encima. Bueno, esa es la iglesia que yo, si vos me preguntás a mí, yo lucharía por esa iglesia. Y si hay formas de hacerlo, digo, por eso digo no me correría. Por eso digo que a veces los eslogans son simplistas. Y a mí me caen las luchas estratégicas y que sean profundas en un montón de aspectos. Entonces, sería más simplista para mí decir, sí, la iglesia separada del Estado. Y me quedo en ese eslogan, a mí no me pasa. Pero es necesario porque es la forma de comunicar, por ejemplo, la patria es el otro, es un eslogan. Sí. Es simplista porque después, que vamos a entrar en ese tema, se me termina el tiempo y no Está bien. y decís, para, el otro hasta dónde, ¿entendés? Entonces, pero bueno, Sí. como que el ideal, como para decirlo, bueno, lo pongo en una chapita o lo pongo en algo y ya sabés que es peronismo o kirchnerismo, pero en realidad es una frase que nació del kirchnerismo. Yo no recuerdo que Perón haya dicho ¿La patria es el otro? Sí. Sí, nada más de Cristina, creo. Sí, entonces Como es una- como que va a ser simplista. No, a ver, no le quito lo comunicacional, obviamente, y ahí hay todo un tema, ¿no? Respecto a nuestro espacio que venimos como sufriendo mucho por decirnos, le estamos pifiando a lo comunicacional y a la cuestión de cómo transmitimos nuestras ideas y llegamos a un sector de nuestra o a la población de la dificultad, obviamente, de que tenemos un poder de fuego mucho, partiendo de que tenemos un poder de fuego mucho menor que el poder real, porque no controlamos ni tenemos a disposición tantos medios de comunicación como lo tiene el poder real. Y que a su vez el Estado sigue ahí tal vez flaqueando, poniendo la pauta oficial, incluso en esos monopolios mediáticos que afectan al propio Estado. Ahí hay como una cosa que Sí, no sé pero si bueno, por temor o por qué no han tenido la decisión, ni siquiera tal vez Cristina, de decir, che, les corto un poco más la pauta a estos medios monopólicos que me están atacando y son constantemente enemigos de nuestro proyecto político. Pero debe haber Y todo, de la todo Argentina un para engranaje. mí, bueno. Sí, pero debe haber todo un engranaje donde si yo te corto acá, pero si vos te corto acá, es como los préstamos de los bancos. ¿Viste? A decir, bueno, está bien, no te lo pago, sí, está bien, pero después no puedes hacer nada, ninguna. Sí, no debe termino haber de algo. conocer ahí el No, debe entramado, debe ser recontra así, potente, salado. Y que además atienda a una agenda más federal. También hay otro tema, otro día lo podemos charlar, pero digo, acá hay una idea de que la Argentina es el AMBA y nada, yo en eso también tengo un montón de cuestiones y de ideas al respecto. Estoy medio viviendo en la Barría y acá en Ballester, porque creo que el futuro de nuestro país, en esto de que hablamos al principio, está en, así como hablan de la salida está afuera, para mí la salida está dentro. Un juego de palabras ahí como eslogan también. Volviendo a lo del eslogan. No le quito la fuerza a un eslogan, no digo eso. Yo lo que digo es que no me quedo en cuanto al eslogan con esa idea así tan fuerte como puede significar separar la iglesia del Estado, porque me parece que la discusión es mucho más compleja y más profunda y que me gustaría que podamos darla. En donde sí, en principio puedo decir que la iglesia blanquee sus posturas políticas en cuanto a las cosas, que se vea respetable su voz, en todo caso como un actor democrático más de nuestro pueblo, aunque uno pueda decir que tal vez su tarea es otra, no meterse en la política, pero insisto, me parece que es subestimar la historia de la humanidad, decir que las religiones no se metan en la política de los pueblos, y después el hecho de que sí, que el Estado ponga esa guita en otras cosas, tal vez, más que en bancar una estructura que, si bien es importante la espiritualidad de los pueblos, para mí Cáritas es terrible. ¿Por qué? Porque surge cuando uno, esto no está en ningún lado, Cáritas surge en el 56, Cáritas Argentina, que es la colecta que organiza la Iglesia Católica. ¿Por qué surge en el 56? Porque es la Iglesia intentando ocupar el lugar que quedó vacante cuando destituyeron al peronismo y a la Fundación Eva Perón, que desde el Estado, a través de una mirada estratégica, llevaba adelante no caridad, sino una idea de que, como nosotros los peronistas creemos, donde hay una necesidad tiene que haber un derecho, y desde el Estado, con equidad, atender al que más lo necesita. Esa iglesia de la caridad yo no la quiero, holística, o sea, no podemos pensar que somos nada más seres que tenemos que comer o que tenemos que tener una ideología o una forma de pensar en términos, sino que también tenemos una cuestión
espiritual, sentimental, emocional, y que debería haber espacios. Para vos, ¿hay Sí. machismo en el peronismo? Sí. ¿Dónde lo ves vos? A ver, ya Cristina lo dijo. Tienen que acostumbrarse que soy presidenta, así que hagan una consigna con ovarios en todo caso, porque no va a ser. Es difícil combatir el machismo en la Argentina, están las consignas de los compañeros más progresistas todavía. Me requedó eso y lo Sí, linkeé sí. mucho con cosas que nos pasan, sobre todo que nos pasan a nosotras, en la más absoluta intimidad, cuando nos mandan mensajes privados, el avatar con enfrente de todos y te mandan mensajes que son peores que los mensajes que te pueden mandar alguien de derecha. Sí. Y también cuando pasó lo del resultado de las PASO, hubo varios militantes o gente peronista que en las redes sociales que decía eso por enfocarse tanto en el género y no en las cuestiones económicas, como ni siquiera está como intrínseco, o sea, está declarado como diciendo, me chupa, la patria es el otro. Sí, no, es válido lo que decís, Gabriel, es cierto, y no lo podemos también negar, y al contrario lo tenemos que poder visualizar para confrontar. Digo, a mí me parece que los que militamos nuestro espacio en función de querer construir una sociedad mejor, yo creo que un militante político de nuestro espacio tiene que tener la obligación de algún modo de repensarse en función del machismo que tiene dentro. Pero lo que me llama la atención es que o sea, tenés dos Sí. minas que más allá de la cuestión política que seas, o sea, las referentes, porque encima de las pocas mujeres que hay en políticas, las que más sobresalen son Eva, Cristina, porque después por ahí de otras corrientes, a mí el más me gusta. Sí, Me gusta y digo, está bueno que sea de otro lado que no sea peronismo, como Entiendo. decirte. Después María Eugenia lo que tiene es funcionar el sistema, porque es la buenita, la sumisa. Pero digo, tenés dos referentes y digo, tenés de dónde atarte para decir, no me zarpo tanto. al principio sí creo que es importante reconocerle al peronismo que obviamente ha sido el espacio político que incluyó realmente a la mujer en la política, obviamente a través de una mujer, no fue algo que tampoco lo haya hecho Sí, Perón falta. porque Podría quisiera ser. solamente, sino porque se fue dando así. Mismo ahora vamos a recordar el 17 de octubre, sin la intervención de Eva, con esas cartas que iba y llevaba y traía, como se las jugó en su momento, porque ahí nadie, estamos hablando del 15, 16, 17 de octubre del 45, Perón estaba preso, ella estaba ya señalada y se la jugó en su momento, como joven, como era, como apasionada que lo... Digo, y después un montón de otras cosas que obviamente siempre hizo, constituyendo la rama femenina y el partido femenino del peronismo y logrando el voto. Después uno puede decir, bueno, la participación más concreta. Digo, Sí, que es lo como que se reclama al día de hoy. Sí, que fue una vez participé de un espacio de formación en cuanto al feminismo y el peronismo, y compañeras que en los fines de los 80, de los 90 pelearon por el cupo femenino, que después se logró y ahora después se reactualizó, ¿no? En cuanto al 50% y 50% en las listas, que nuestro partido lo respeta. Bueno, hoy en cuanto a todo también más allá de lo binario, ¿no? Creo que debe estar incluyendo a otros géneros. Y Si hay una candidata a diputada de hecho que es trans, no sé en qué quedó todo eso porque... sí, me parece que es parte de una construcción en la que tenemos que también asumir los compañeros que todavía no, y compañeras también, o compañeros que son machistas y tienen discursos misógenos o homofóbicos y que desvalorizan la importancia de que las políticas públicas que llevemos adelante logren modificar las injusticias que hay todavía en nuestra sociedad hacia las mujeres y hacia las minorías. Bueno, el Frente de Género y Diversidad son compañeros que están abocados a laburar todos estos temas y al mismo tiempo de intentar, porque es un laburo hacia el resto de los compañeros, a formarnos, de construirnos cultura patriarcal en la que todos hemos sido formados y que necesitamos de construirnos, y que eso tiene que ser como una cosa que no la podemos descuidar, que tiene que estar. Si queremos ser referentes
de esto que decimos ser, que es una mejor sociedad, tenemos como esa responsabilidad de asumir estos desafíos. Me doy cuenta de que a muchos compañeros les cuesta. Tipo, no sé, te lo traslado a una pelotudez, pero yo en el secundario tenía unos pibitos de la cámpora que eran muy jodidos. Un método de debate político muy machista y muy agresivo, que a mí me hizo como formarme teniendo que lidiar como con esa tensión permanente. No tengo que hablar para que eso pase. No tengo que haber dicho algo. No es que ni siquiera se está tergiversando lo que digo. Puedo no haber dicho nada. Yo puedo empatizar con los valores. Por eso estás acá, porque Sí. necesito que la duda venga desde tu lado. Trato a veces de entender de por qué algunos reaccionan como reaccionan. Pero notás voluntad por lo menos de decir, sí, voy a laburar para... En la gran mayoría me quedo sí. en esa. No, en la gran mayoría sí. De Porque los viste compañeros, digamos. O sea, yo he ido a actos, sobre todo cuando por ejemplo, cuando subió Alberto, fui porque me gusta, yo voy, viste, a marcha, y el cantito del puto y todo eso, pero va a pasar 100 años. Sí. Pero la palabra que se usó es no repetir los putos ciclos. Claro. Entonces ahí yo no me había dado cuenta y lo publiqué. Y una amiga me lo remarcó, che, están usando el concepto puto como algo negativo. Sí, pero no lo borré, no lo saqué, dije, sí, es cierto, esto es mal. Y ahí creo que hay mucho para hacer en la formación. Creo que está bueno generar espacios de reflexión. Esto que haces vos me parece re importante y te lo agradezco. Porque si bien uno, es cierto que le puede dar como cierto temor de exponerse a hablar de estos temas, porque es cierto también de que hay mucha gente que tiene mala leche o porque tiene también otra forma de usar la mala leche, pero no, es mala onda, digo, o están en una postura de atacar, de violentar y de llevarlo todo para otro lado. Sí, básicamente sí. Es eso, porque la carga termina siendo eso. Sí, y entonces tal vez uno se abre y expresa lo que siente y lo que piensa y a algunos lo agarran para el lado que quieren, ¿viste? Sí. Le ha pasado a Aníbal ahora con este tweet y le ha pasado a un montón de dirigentes políticos, no necesariamente referentes, que después el otro escucha lo que quiere, interpreta lo que quiere, recorta lo que quiere y en función de eso te arman también un circo que no es. Entiendo lo que entendí gracias a mis compañeras, a mis parejas, algunas, ex parejas también, o supongo que con el también goleo de ojos sí. quedó que... Sí, pensando en experiencias que me han marcado, pero digo, de todo tipo, ¿no? Vos me preguntaba lo de la crisis en la militancia. Me ha pasado de pasarla, pero no en el sentido de creer que voy a dejar de militar, pero sí de sufrir mucho por desencuentros y a veces tuvieron que ver con estos temas. Yo creo que... Bueno, pero forma también parte de la pasión de decir, si todavía me pica esto es porque sé que va por este lado. El tema es cuando ya no sientas nada de nada. Ahí Sí. es donde decís... No, eso nunca me pasó todavía, toco madera o lo que sea, que nunca me aburrí, al contrario, la política para mí está buena porque siempre es un desafío permanente y que se actualiza y que tenés un montón de aristas. No sé si me va a alcanzar la vida para cubrir todas las cosas que me gustaría hacer desde la política. Pero el tema de esto, de la lucha por la igualdad de género y por deconstruirme a mí mismo como varón cis, digamos, o hetero cis, con mis privilegios, ahí va a decir esto, que entendí que tengo privilegios por ser varón cis o hetero cis, que bueno, que en esta sociedad en la que vivimos es así, y que en función de eso, de alguna manera, creo que no es por, si es por devolverle algo a eso, pero es como, capaz que la militancia, o es mi forma de ser, o la empatía que te digo que puedo sentir con otras personas, de intentar aportar a que vivamos en un lugar mejor. Y partiendo de mí mismo, ¿no? Asumiendo eso, asumiendo mi machismo. A veces las compañeras suelo, como verás, hablar mucho y a veces sin querer tal vez monopolizo la palabra. Digo como un ejemplo sin querer que lo hago. O como algo pequeño. Monopolizar, sino el mansplaineo que hay, que está lleno
Eso es, porque vos podés hablar, o sea, a lo sumo te van a decir, bueno, déjame hablar a mí, pero el tema de decir, no, estás equivocada, ahí es bueno, eso pero es lo que jode. ahora, si por discutirle a una mujer me tengo que fijar que voy a estar disminuyéndola, ayúdame a entender porque no... El mansplaineo es cuando, por ejemplo, una mina dice algo, una feminidad en realidad, porque lo que pasa es que está el cisplaining, el mansplaining. Ajá. O sea, el cisplaining es que vos me expliques a mí cómo es un tema de género. Que me ha pasado, por ejemplo, he tenido capacitaciones, generalmente las capacitaciones de género las da toda gente cis. Entonces, poner las trabas que están todas sin laburo. Y el mansplaineo pasa mucho, es un códice bastante particular, pero es, por ejemplo, una mina en un entorno laboral, debe pasar muchísimo. Por ejemplo, te dice algo y vos le decís, no, estás equivocada. Ya de por sí le estás equivocada, ya choca un poquito. Sí. Pero, por ejemplo, de vos explicarle qué ha pasado, por ejemplo, Martín Tetas, cuando dijo que le explicaba a una mujer lo que era el mansplaining. Pero, por ejemplo, es como que yo le expliqué a una mujer cómo es parir un ser humano, por ejemplo. Que pasa mucho con los libertarios de decir, no, pero las mujeres no tienen techo de cristal. Las mujeres, si quieren, pueden tener todo lo mismo laburo que los varones. Entonces, ¿cómo sabés vos, como varón, la dificultad que tiene una mujer de conseguir laburo y que encima cobre lo mismo que vos, varón? Claro. Va por ese lado. No, a mí me pasa que en ese sentido entiendo muy claramente que la mujer en general, o la feminidad en general, sufre situaciones de que yo como heterosis o varón no las vivo. Que hay mucho para elaborar desde el lado de las masculinidades, es decir, ¿por qué me voy a fijar en lo que está debatiendo una mujer, sino de construir todo lo que a usted le afecta? No, en el sentido de las masculinidades frágiles, de no expresar emociones cuando es realmente necesario como ser humano. Sí, tal cual. Entonces digo, en vez de elaborar esa parte es como que ustedes están re bueno, bien. Nosotros, no, ni hablar. Nosotros deberíamos ocuparnos más de nosotros. Porque el peronismo tiene como esa colega de guerreros, qué sé yo, qué sé cuánto. No, falta. Sí, eso. Sí. No, en eso también. Yo lo he pensado varias veces, lo he estudiado algo. Y nos hemos dado un espacio para las masculinidades que después medio nos costó porque una persona como que en vez de hablar de lo masculino terminó hablando de todo lo que del rol de esto, si somos aliades, cómo vamos a vincularnos con las feminidades. Y no era el leitmotiv era hablar de nosotros y a lo que nos pasa a nosotros. Y como es que cuesta conectar porque entonces, a los hombres no les enseñaron a hacer ese laburo. De decir esto, de cómo nos forman, de que si no te agarrás a piña en la escuela, sos puto. Sos puto o cagón. Sí. Entonces tenés que demostrar tu valentía con violencia y después esto de, no llorar, no demostrar tus emociones, etc. Por eso está laburando las minas. Por eso. Y es como que pareciera esto en términos generales que para el ser humano en parte es fácil ver la paja en el ojo ajeno o los problemas de los demás sin asumir los propios, ¿no? Problemas, desafíos, pongámoslo como... Y sí, es cierto, nosotros tenemos un montón de cosas por mejorar para nosotros mismos y en función, creo que eso le va a venir bien, o sea, a todos, como venir bien cualquier persona que esté mejor, ¿no? Al contexto en el que se maneja. Porque a veces creo que la violencia del hombre también parte, en los casos ya de violencia de género, ¿no? Hacia la mujer y demás. Es por inseguridad muchas veces, partiendo desde ahí. Que son relaciones tóxicas donde a su pareja le prohíben o intentan prohibir cosas o las investigan o digamos las celan de manera tóxica y demás, porque en realidad la persona es insegura y es eso lo que la lleva a actuar. No justifico, intento comprender. Ahora, si vos trabajás sobre tus inseguridades, si vos trabajás sobre vos mismo y podés estar mejor, probablemente puedas vincularte mejor con los demás también. Y el diálogo, sobre todo la falta de comunicación que hay, sobre todo en un mundo donde tenés todas las herramientas para comunicarte. Sí, yo lo veo en la escuela, ¿viste? Ahí en la escuela es como que todavía la escuela no ha podido atravesar ese desafío. Vos sos uno de los que adoctrinan a los pibes, ¿no? Obvio. Te escracharon ya. Sí. Mirá, los pibes yo me identifico siempre. En eso tengo una postura también que es... creo que la subjetividad hay que reconocerla. Nadie puede ser objetivo.
transmito y digo lo que me identifico, y que además alerto a que en función de eso presten atención, porque desde ahí voy a hablar, y les invito a que presten atención a los que no les dicen lo que piensan y lo que sienten, porque probablemente algo piensan, pero que pueden también transmitir mensajes y cosas sin blanquear otra vez esta palabra. Hay que, ¿Viste cómo te vas dando cuenta después? Gracias Gabriela, gracias. Estoy adoctrinando. Bien, reconocer cuáles son sus ideologías. Entonces, ahí trabajo el espíritu crítico. Yo con los pibes en esto soy muy concreto, muy claro, y nunca tuve problema en ninguna escuela, sabiendo todos que soy peronista. Después los chicos me dibujan y me ponen con los 2 dedos en B. Ahora me hicieron hace poquito un dibujo que aparece votar a Tolosa Paz, y ningún padre, ningún directivo, ningún colega me dijo nada, porque siempre fui de frente en eso. Y insisto, es mi postura como educador. Y la voy a seguir defendiendo, porque creo que es la más sincera y la más constructiva también. Y que habilita el diálogo y el respeto y el debate entre los pibes, que es lo que necesitamos. Vos decías el diálogo. Bueno, el diálogo es lo que tenemos que reconstruir. Ahí los medios han jugado, y el Twitter y demás, con todos los trolls y mucha violencia, y un debate bastante nocivo. El debate del otro día no me gustó bastante por eso. Show. Claro, No, sí. no sacas nada. ¿Cómo ves a Santoro? Es la respuesta que da. Porque Santoro viene del radicalismo y Sí. sigue siendo como fan de Alfonsín y todo eso. ¿Cómo lo ves a Santoro? Como un gran compañero. Él, mirá, esto lo voy a decir para que se entienda simple. Él dijo que si militara en un espacio peronista, militaría en el peronismo militante. Así que cómo no quererlo Y a Tolosa a Paz. Santoro. Muy bien en cuanto a su manejo con los medios de comunicación. Me parece que es una persona muy preparada para responder en un canal de televisión, ya sea amigo o no. Después, ahora me gustaría conocerla más, digamos. Sé que es concejal en La Plata y bueno, la noto con mucha garra, con mucha fuerza y capacidad también, por lo menos insisto en esto de transmitir el mensaje, y me gustaría verla en el Congreso también argumentando una postura sobre una ley y demás. Creo que va a ser una compañera que en ese sentido tiene futuro, pero necesitamos conocerla más también en eso de lo concreto de lo que es su cargo. ¿Cómo invitarías a una persona que no está dentro del peronismo a decirle por qué debería entrar al peronismo? Esto lo van a tomar como propaganda peronista. Me van a decir Gabriela Peroncha. No, pero sí, capaz que te convenzo y te... no. Yo tengo un tema. Obviamente banco muchísimas cosas, porque el peronismo ha hecho mucho por nuestros derechos y por darnos un espacio. Pero soy muy crítica del peronismo. O sea, sí. veo como muchos costaditos. Pero... Ahí hay para responder un poco, tomo lo que decís. Me parece que hay prejuicios con respecto a la idea de que el que milita en el peronismo, o el militante en general, no es crítico de su propia fuerza y de su propia identidad. Yo, como decía, así como uno se va, digamos, deconstruyendo en el machismo y se va reconstruyendo en sus ideas y en su... Tal vez sí no pasen todos los compañeros en la militancia. Nosotros intentamos poner en reflexión lo que pasa en la realidad, lo que vemos que pasa en nuestro alrededor, en la realidad, y también en lo que hacemos, en la praxis de analizar nuestro propio hacer y nuestro propio actuar. En ese sentido, creo que el peronismo es un movimiento que es vigente y tiene vigencia porque este ejercicio de actualizarse, de renovarse, se da en la militancia del peronismo. Para responderte un poco a esto de que yo también soy crítico de mi propio espacio, de mis propios dirigentes. Me estás diciendo peronista. Un poco. Porque si sos crítica podés ser peronista. Para ser peronista de verdad tenés que ser crítico. Insisto, no es que porque seamos leales, porque también la lealtad, ahí veces se cree que es en el sentido de que uno ciegamente sigue a un líder político. Hoy que para nosotros eso es Cristina Kirchner. No significa eso la lealtad. La lealtad es decir, nosotros entendemos que hay una síntesis en una persona que por coherencia en su gestión, en su forma de actuar durante mucho tiempo, nos da confianza para creer en ella y entender que también
en la política como desafío que implica, ¿no? De tener decisiones muchas veces estratégicas y de conducir un espacio político, bueno, tienen que estar dentro de una dirigencia y una persona, un círculo un poco más pequeño, que no implique tampoco que no escuchen al conjunto del movimiento. Ahí ahora me parece que, mira, te voy a dar un ejemplo. Estaba esta cuestión si marchábamos el 17 o el 18, bastante actual lo tiro. Esto pasa en el peronismo, ¿no? Hay una tensión, vamos a ser sinceros, dentro del movimiento. La CGT convoca para el lunes, bueno, las madres convocan para el 17, y ahí estaban muchos viendo a ver qué hacían. Ha pasado con Marcha del Orgullo y ha pasado con Marcha Feminista. Sí, esto es constante. Ahora bien, si vos prestás atención en las redes sociales, el pueblo peronista iba a ir el domingo a la tarde, no le importa lo que convocaban los dirigentes, incluso el presidente o la propia Cristina tal vez. Entonces, eso me parece que es el peronismo. Incluso el 17 de octubre del 45 fue eso. Ahí me parece que pensó que el 18 se iba a poder convocar. No digo que no va a haber marcha el 18, va a haber, pero digo, el que iba a pensar que la gente iba a dejar de ir el 17 para ir el 18 es porque no conoce la historia del peronismo. ¿Por qué el 18? Sí, encima día de Mira, lo cuento porque no sé si lo sabés vos, pero tal vez mucha gente que nos va a ver no lo sabe. El 18 del 45 fue convocado por los dirigentes sindicales para liberar a Perón. El 18 de octubre estaba convocada las grandes, digamos, dirigencias sindicales convocaban, porque estaban viendo, dar un poco más de tiempo para ver qué pasaba con esto de que Perón esté preso. Por eso hablaba del rol de Eva, de las cartas, de cómo articuló con algunos, pero en definitiva se salió desde el pueblo peronista del 17. Es el día de lealtad, porque la lealtad fue eso. No fue esperar a que los dirigentes que estaban especulando a ver qué pasaba y convocaban al 18, no. Salió el 17 el pueblo peronista. Eso significa la lealtad en el peronismo. Y hay como una conciencia en el propio pueblo, digo yo, más allá del peronismo, que creo que que tiene como una conciencia o un inconsciente colectivo, como diría Charlie, que actúa. Obviamente hay personas que van a actuar, a ir acompañando esa cuestión de la base del pueblo, y ahí creo que estamos los militantes orgánicos o los referentes para conducir en lo posible eso. No es tampoco espontáneo, pero el 17 vamos a ir a la plaza y ahí vamos a estar. Entonces somos los militantes reflexivos, entendiendo también sobre esas tensiones, dónde tenemos que estar y cuándo tenemos que estar. Tal es así que el presidente tuvo que, si bien había mandado para el 18 acompañar a lo de la CGT, sacó a través del PJ como órgano vertical de nuestro espacio político que convocaba a marchar el 17 a la tarde, que es donde mayormente vamos a ir, y se va a notar en todo caso la diferencia con el otro día, el 18, que va a movilizar la CGT y quien sea que quiera movilizar, pero el grueso del pueblo peronista va a estar el domingo a la tarde en la Plaza de Mayo. Entonces, para responder y cerrar el tema del cómo invitaría a alguien al peronismo, yo creo que es una experiencia que hay que vivir, porque no es solamente una cuestión racional. Podemos sentarnos a leer, a tener clases de formación, podemos explicar por qué creemos que el peronismo es nuestro mejor proyecto político para nuestro país, que eso se explica en la doctrina como un modelo nacional, que a su vez tiene, digamos, como objetivos concretos para que nuestro país progrese y se desarrolle en el conjunto de su población, articulando con los pueblos hermanos en la patria grande. Siempre hay un destino común que Perón nos marcó en ese sentido claramente, para tener un posicionamiento internacional. Eso tiene una fortaleza enorme el peronismo. Tal vez fue una de las principales doctrinas políticas que pone a la Argentina en el concierto de naciones, digamos. No lo piensa solamente localmente o socialmente, o de la lucha entre trabajadores y empresarios, como puede ser en la izquierda, que el marxismo suele poner ahí la disyuntiva. Nosotros entendemos que el mundo se organiza por, como decíamos, países centrales, imperialistas, que tienen sus empresas, que tienen sus intereses, que no respetan ni estados, ni naciones, ni pueblos,
no lo hicieron en la historia de la humanidad, no lo hacen ahora, y que necesitamos un gobierno que sea lo suficientemente fuerte para poner un Estado a favor de los intereses nacionales de nuestra patria y de nuestro pueblo. Y que después, ya eso lo dejo como un misterio para vivir, hay otra parte que sí sentimental, que cuando eso se comparte con otras personas y lo vivís y lo experimentás, se pasa a sentir, que es como se dice, el peronismo se siente, se vive, se experimenta. O sea, lo podés racionalizar, pero hay otra instancia que pasa por otro lado. Pasa por las fibras de tu cuerpo cuando estás cantando la marcha, o cuando estás abrazando a un compañero, o cuando estás haciendo una actividad en conjunto, o estás planificando, organizando una volanteada, o en el compartir y en el hacer con los compañeros es donde se vive el peronismo. O sea, insisto, lo podemos explicar, pero lo tenés que vivir. Así que ahí es donde queda la invitación a que se lo viva. Pasa por ahí. Muchas gracias por haberte hecho el espacio, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Sí, me gustó, te agradezco. Yo no pregunto esas cosas porque digo, ¿qué No, me vas a decir? ¿Me vas a decir que sí? No, te lo digo porque, como decíamos, me diste la posibilidad de hablar de un montón de cosas que me gustan y eso está bueno y te lo agradezco. Y agradecimiento a Gabió, que no la mencioné al principio. Gabió es, Genial. bueno, primero fue la profe de él, ahora es mi compañera de licenciatura en Ciencia Política en la carrera, en las materias. Bueno, que tengan un muy feliz fin de semana.